Bienvenidos caminantes del otro camino, bienvenidos a un nuevo videoprograma de tupropiocamino.org. Desde este espacio siempre comentamos y transmitimos el mensaje de que en la unidad básica que es el universo y que nosotros como seres humanos también, tiene que ver mucho con las vibraciones, con las frecuencias y con los sonidos. Desde hace un tiempo está surgiendo un movimiento que intenta poner en juego nuevamente una de esas frecuencias que ha quedado oculta, ha quedado como parte del misterio y tiene que ver con la frecuencia de la música y los 432 hercios. Para hablar de ese tema estamos con Aroa, quien es una especialista y obviamente nos va a contar todo esto al respecto. ¿Cómo estás? Te saludo, buenos días. Buenos días, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, genial, genial. Bueno, Maravillosamente bien. ¿Tú bueno, también? veo que viene acompañada. Sí. Bueno, obviamente, ante todo, contanos quién es Aroa y además por qué el nombre. Pues Aroa es una con la vida. Y el Aroa solo tiene una finalidad, que es encontrar la forma afín de ser cómplice con toda la humanidad y con la vida misma. Encontrar las formas de sentir la vida en la propia naturaleza. Ahí es donde el 432 tiene una importancia muy, muy grande. Bien, Simplemente Aroa. es una linda definición, la que estás diciendo y obviamente un significado con un mensaje bastante profundo. Pero bueno, ¿cómo te has conectado tú con este tema? Bueno, las causalidades, sincronicidades divinas que te llevan donde tienes que ir cuando es tu momento, ¿no? Yo desde los 6 años empecé a tocar el piano por gusto de mi madre, no porque fuera decisión mía. Y pues durante toda mi vida pues he tocado el piano, he estudiado en el Real Conservatorio de Madrid, he dado clases, en fin, he interpretado unas letras que estaban en un papel, pero yo nunca me he identificado como músico. Siempre he dicho, yo no soy músico. Hasta hace pocos años que en un concierto casualmente fui a Barcelona para dar unas conferencias de angelología, es un tema que me interesa, bueno, me interesan todos, pero angelología me interesa bastante, y me pidieron de cambiar mi horario con una mujer que venía detrás, pero tenía prisa, y dije, va, fantástico. Esa mujer es Flavia Villega Cristaer. De casualidad me quedé en la sala para escuchar el concierto y cuando terminó me tocaba dar la conferencia y tuve que parar y decirle, ¿qué has cantado? Yo, no, tú no has hecho música. Esta mujer es una contralto italiana. Dice, sí, sí, digo, no, no, porque yo llevo oyendo música toda mi vida y yo nunca he vibrado de la forma que he vibrado al escucharte. Ella me dice, bueno, es la frecuencia, es que yo canto en la frecuencia 432. ¿Y qué es esto? Claro, los pianistas no sabemos ni de frecuencias, ni de nada, ni de afinaciones, porque no sabemos nada de eso. Realmente el músico, el humano, ha perdido la referencia de lo que es la frecuencia. Nadie nos ha dicho, por ignorancia, aceptamos lo que nos dan y tira, tira, ¿no? Ujú. Entonces yo empecé a investigar y a partir de ahí mi vida se enfocó en que esto lo tenía que saber la gente. Había una pequeña minoría que ya se estaba moviendo con este tema, italianos, muchos cantantes italianos, ya hay el Instituto Schiller alemán. Ahora ya somos una gran minoría que estamos tratando de encauzar que la gente, que la humanidad sepa qué es la frecuencia, qué es el ser humano. Y bueno, estoy implicada en esto porque considero que hay que saberlo. Hay que volver a la frecuencia natural, a vibrar con el 8, con el infinito, con la frecuencia de los delfines, con la frecuencia del latido del corazón. Hay que vibrar con la matemática pura, como decía Verdi. Hay que volver al diapasón científico, experimentado, estudiado, investigado por matemáticos y físicos de la época de Verdi, Auber, Fontanelli. Hay que retomar lo que sabían nuestros grandes genios. Los violines Stradivarius están afinados a 432, las campanas de las grandes catedrales afinadas a 432,
instrumentos encontrados en las pirámides de Egipto A432, flautas indígenas A432, es decir, la frecuencia natural, cuando el ser humano, la maravilla que es el ser humano, quiere despertar el ser, lo que es, solo hay un camino. Y no son maestros, guías, gurús, extraterrestres, intraterrestres. No, no, solo hay un camino. La gran sabiduría está en imitar a la propia naturaleza. Y la naturaleza vibra en la frecuencia de 8 hercios. 8 hercios es afín al 432 porque el 8 sería un do, que subiendo 5 octavas nos encontramos el do 256, que corresponde a la octava donde el la es 432. Si tú tocas un la a 432 o un do a 256, por el principio de las armonías, por simpatía, resuena el do a 8 hercios. Eso es muy fácil de entender como un eco. Tú te vas a unas montañas y dices eco, lo estás diciendo en lo alto de una montaña, pero resuena en todas las montañas. Y si hay personas 3 montañas más atrás que no te están viendo, están oyendo tu eco. Esto es por simpatía. Es como la masa crítica. Eh, bueno, si recurrimos históricamente a lo que es el tema de la música, independientemente de la frecuencia, no hay que olvidar que en las escuelas pitagóricas la música y la matemática era una misma materia, eran indivisibles. El tema de las divisiones en lo que es la música y la matemática es una cuestión mucho más occidental y más reciente. En las escuelas pitagóricas, si algo se estudiaba, era iniciación, era una escuela iniciática a través del famoso número phi, el número de oro y esta proporción áurea. Y está claro que lo que tú vas contando respecto de la música en 432, en 8 hercios, está muy relacionado también con esta frecuencia. Ahora bien, ¿de dónde viene históricamente esto que estás mencionando respecto de la música en 432? Nos hablabas de la época de Warner, de los Stradivarius, ¿no? ¿Ya se tocaba en esa época? O si querés te doy una vuelta de rosca en la pregunta. ¿Cuándo se cambió a 440 y por qué? Bueno, ha sido muy bonito lo que has dicho porque se me había olvidado decir que los 8 hercios, es decir, el 432, forma parte de la secuencia Fibonacci, el número de oro, la proporción áurea. La vida es esa frecuencia. Bueno, pues ya te digo, hasta más o menos principios de 1800, todo sigue una línea natural. El que tiene mejor oído afina hacia el 432, el que el oído no es tan fino, pues afina 430, 435, pero se mueven por estos márgenes más o menos, ¿no? El que no tiene ningún oído, pues afina, en fin, ya se sabe, ¿no? A principios de 1880 es cuando rusos y austríacos se empiezan a investigar los efectos de la frecuencia en las personas, en el ser humano, época de Wagner. Entonces se dan cuenta que poniendo en las bandas de los soldados, cuando van a la guerra, subiendo la frecuencia a 440, 445, hay una desarmonización en el propio ser humano, entonces entra en un estado de rabia, ira, desequilibrio, desestabilizado totalmente. Muy, muy importante para que no sientan compasión, amor, empatía por pues, el salvajismo que hacen en las guerras, ¿no? Entonces empiezan a darle importancia a esto y empiezan a subir las trompetas y todos estos instrumentos en estas frecuencias. Claro, esto es Rusia, esto es esa etapa, pero ya esto, ya sabes que en esta época se empieza a mover una serie de listillos, como yo digo, que quieren empezar a controlar de alguna manera y manipular más a la humanidad en grandes masas, ¿no? Aquí llegamos ya a principios de, a principios de 1900, cuando aparece Deagan. Deagan es amigo y mano derecha de Rockefeller. Es un hombre muy influyente de la Marina Militar Americana y con todas sus influencias y con toda esta información que no estaba pasando desapercibida para la élite, que ya sabemos, ¿no? Entonces empiezan a imponer en Estados Unidos que la frecuencia sea 440. Entre medias, bueno, sí, para no irme para atrás, porque quiero hablarte de Verdi,
Después ya llega la época de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes las influencias de la etapa de Hitler y sus grandes ministros, como Ujú. Goebbels, pagados por los capitales americanos. Entonces, con todas estas influencias se empieza a querer imponer ya de una forma importante la frecuencia 440 y sacar a la humanidad de esa frecuencia natural que iba rodando, sin que se notara, pero íbamos rodando en esa frecuencia natural, la frecuencia de la Tierra. Entonces, Goebbels ya empieza a implicarse de una forma fuerte, ya consigue que muchísimas fábricas ya saquen sus instrumentos afinados en la 440, hasta 1955, donde se normaliza hay una normalización ISO que se llama de frecuencias y se impone la frecuencia 440 en el mundo entero, en todas las fábricas del mundo entero. No había quien tosiera a los nazis de la época y como nadie investiga nada más que los músicos en general, hubo más de 20.000 músicos franceses, más otros tantos italianos que se quisieron imponer, porque eran los que se daban cuenta del efecto tan negativo de esta frecuencia. No sirvieron para nada tantísimas firmas y tal. La cuestión es que ahora los instrumentos todos salen en esta frecuencia, ahora todavía es mucho más grave. Los instrumentos de las fábricas asiáticas, por mi afinador, que es un gran profesional, están saliendo a 442 y 445. Las contraltos y los tenores están desapareciendo porque como se les obliga a cantar en 8 hercios más alto de lo que es la tesitura normal, se queman las gargantas. Mira, el propio Herbert von Karajan obligaba a las orquestas no solo que afinaran a 440, sino que subieran la afinación a 442 o 445. Salían sangrando la gente de ópera que cantaba, ¿sabes? Ahora es muy, muy difícil encontrar contraltos porque prefieren cantar en tesituras más bajas por el daño. Y esta misma Flavia, esta mujer, esta Ujú. cantante, esta gran mujer, Flavia Villega, ella tuvo que dejar de cantar y afortunadamente ahora cantando en la frecuencia 432 ha retomado su voz, su maravillosa voz. Quisiera contarte qué pasó con Verdi. Adelante. ¿Te parece? Sí, claro, contame porque bueno, obviamente es importante siempre entender a nivel histórico qué ha pasado, porque bueno, desde siempre hay personas que intentan imponer cuestiones que hacen o que tengan que ver con que el ser humano esté en desarmonía, porque persiguen intereses propios. Y obviamente que la música no es un lugar lejano al respecto, sobre todo por el efecto que tiene la música en cuanto que llega directamente al hemisferio derecho, al inconsciente, digamos. Tú no lo percibes, pero directamente actúa sobre eso. Pero cuéntanos entonces respecto de Verdi, bueno, y otro músico también conozca, si es que es el caso. Sí, retomo lo que tú has dicho. Es que cuando dices algo, me haces una gran que se me olvida algo importante. Fíjate, antes de entrar a Verdi, la frecuencia 440 es una frecuencia lineal. Luego, si quieres, te hablo de las dos. Pero bueno, la 440, sí, por lo que has dicho del cerebro, es lineal. Va directo a la parte izquierda del cerebro. Es como en lugar de el sonido cuando tocas, le das a una cuerda, lo normal y natural en una frecuencia natural, es que suenen los 12 armónicos. Cuando tú estás tocando a 440 es como si le cortaras el rabito de atrás. ¡Pam! Es cortante. No nos damos cuenta porque llevamos casi 100 años escuchando esta frecuencia y lo tomamos como natural. No es como lo del flúor, como lo de los Ujú. transgénicos. Al final parece que todo es natural. Entonces, el 440 va al hemisferio izquierdo del cerebro, es decir, es mental y desajusta totalmente nuestros dos hemisferios. El 432, al ser el sonido completo, la frecuencia natural del planeta y de la vida, es el sonido envolvente, que es lo que yo sentí en el concierto de Flavia. Me envolvía, todo mi cuerpo vibraba. Lo que hace el 432 es que equilibra el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo.
a través del cuerpo calloso que está en medio, que es como una membrana, vibra ahí concretamente y nos equilibra los dos hemisferios, con lo cual ya te está armonizando todos los chakras. Como dice Masaru Emoto, el agua, somos agua. ¿Qué incorporas tú al agua de tu cuerpo? ¿Qué le incorporas? Pues si le estás incorporando una frecuencia distorsionante, ya estás distorsionando todo el cuerpo, ya lo estás enfermando. Entonces estás en unos estados que son alterados, no estás en un estado de paz. Cuando el ser humano está meditando en un estado de paz, estamos en la frecuencia de 8 hercios. El corazón vibra en la frecuencia de 8 hercios. La doble hélice del ADN tiene una frecuencia de 8 hercios. Cuando estás en el 440 no estás en 8 hercios, estás en 8,25. Entonces, fíjate lo importante que es la música, toda la música. Afortunadamente, siempre hay una parte que se les escapa, porque por mucho que pretendan controlar a la maravilla que es el ser humano, no se puede controlar todo. La intención que se pone en las músicas, en las letras, la pasión, el amor, todo esto ayuda a que no nos haga tantísimo daño. Pero fíjate, toda esa pasión, ese amor y esa ayuda, esa poesía, ese arte que tenemos la raza humana, si además le incorporáramos que la frecuencia fuera la afín, la completa, imagínate. Claro. Mira el salvajismo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Las campanas de Londres, que estaban todas afinadas a 432, las reafinaron a 440. Hoy en día siguen en esa frecuencia cada vez que tocan las campanas de Londres. Fíjate lo que hacen al pueblo. Sí, sí, Los bueno. teléfonos móviles, las frecuencias. Nos han puesto la 440 por todos los lados. Tú llamas a alguien y ese pi que recibes y que están metiéndote en el oído el 440. Bueno, a ver, si me permites un segundito, siempre hablamos, o parte del mensaje que transmitimos cuando hablamos respecto de este despertar de la conciencia, de este entrar en una vibración distinta, de sintonizar, como digo yo, una estación de radio diferente, que simplemente hay que cambiar el dial. Obviamente que una frecuencia como lo que tú estás mencionando, de 440, lo que hace en todo caso es cada vez aferrar más el dial a una frecuencia que obviamente no es la natural. Y esto que tú decías respecto del 432, vibrando armónicamente en ambos hemisferios de una manera simultánea, es parte de este despertar de la conciencia. Toda la vieja era, por decirlo de una manera, es la donde solo trabaja un hemisferio independiente del otro, ya sea el izquierdo o el derecho, pero de manera independiente. El secreto está en utilizar los dos hemisferios simultáneamente. Ahí es donde se produce el destello, que es lo que se conoce como la iluminación, porque realmente es un destello. Ahora, eso se hace cuando puedes incorporar justamente escuchando lo que mencionas, lo que dices, donde activas ambos hemisferios. Y obviamente que los estímulos externos ayudan y mucho para eso. Y eso es parte de la función de la música en 432. ¿No? Está todo también este tema de la glándula pineal, determinadas frecuencias para ir despertándola. Y es obvio que una frecuencia diferente a la que estamos mencionando, en donde la naturaleza vibra en 432, bueno, todo lo que tú has dicho, es parte del mismo mecanismo para seguir en un estado de dormido creyendo que estamos despiertos, ¿no? Esa además es el peor error. Creemos que estamos muy despiertos cuando en realidad simplemente tenemos actos reflejos biológicos, ¿no? De levantarnos, desayunar, estar un ratito con la familia, asearnos, ir a trabajar, hacer las actividades, volver, ir a dormir y así en una rueda de día a día. Y es bueno entonces incorporar cuestiones que estimulen de una manera distinta, en este caso, como decimos, a la vibración de todo nuestro ser, de todo nuestra, tanto lo imaginario, lo real, lo simbólico, nuestra energía principalmente. Ahora sí, si quieres, luego de haber hecho toda esta cuestión que tiene que ver con la relación entre los hemisferios, si quieres contarnos lo de Verdi, o todavía te surge algo más en el tintero.
Bueno, esto un poco con lo que has comentado. Sí, a veces la gente, la humanidad, piensa que todo esto es muy complicado. Ah, ¿cómo hago cambios? ¿Cómo rompo el sistema? No, no hay que hacer ningún cambio. ¿Qué es lo que va a hacer esta frecuencia cuando tú trabajas con ella? ¿Qué hace esta frecuencia? No te va a modificar nada. Solamente que lo que haces, todo lo que tú has dicho, comer, vivir, dormir, trabajar, lo haces vivo, en conciencia. No hace falta que cambies ni de trabajo ni de familia. No, no. Lo haces siendo consciente. Vibras en la vida. Y cuando tú estás al margen de la vida, eres un robot. Estás muerto. No, no vas más allá que lo estructurado por las creencias que nos han metido en la cabeza, no planteamos nada más. Ya el flujo nos ayuda bastante a estar idiotizados y no luchar para qué es lo que queremos. Si no hay que ir a ningún lado, no hay que llegar a ninguna meta, si no hay ningún camino específico. Cada uno estamos en el lugar exacto que tenemos que estar, con quien tenemos que estar. Las experiencias que tenemos que vivir las vivimos exactamente, solo que de ser robot, autómatas, muertos, a ser seres vivos, humanos. Despertar la humanidad es vivir la vida, el ahora, el momento. Como dice Eckhart Tolle, si tú no estás en el momento porque no estás consciente, estás muerto. Estás con las expectativas de dónde voy a llegar, qué voy a ganar, qué voy a hacer, o con el pasado, porque me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Estás atrapado ahí en ese pa. Te pierdes la experiencia de vivir. Si estás trabajando enlatando sardinas, venga, pero hazlo como dicen los samuráis, ¿no? Como decía la película El último samurái. Decía, tú siempre estás metiendo raíces igual. Dice, no, cada vez que meto una raíz nueva, procuro hacerlo mejor. Soy consciente de lo que estoy haciendo. No te tienes que ir a hacer observar, Ujú. no te tienes que ir a ningún a RAM ni a ningún sitio específico ni a irte a la otra parte del mundo. No, es aquí. Estás aquí. No nos tenemos que quejar porque estamos en esta sociedad, estos gobiernos, esta política, esta economía, este desastre. No. A ver tú, en tu espacio, ¿qué eres capaz de hacer? Si tú no eres capaz de vivir en círculo, todos somos iguales, tu mujer, tu esposo, tus perros, tus hijos, tus compañeros de trabajo. Todos somos iguales, vives en círculo, en ese toroide, sabes que todo lo que sale entra y vuelve a ti. Si tú te enfocas en lo que nos han enfocado en esa pirámide, siempre hay alguien pisando a alguien. Decimos, es que los de arriba nos pisan. A ver, ¿y tú? Estás en la parte de abajo. Pero, ¿a quién estás pisando? Si puedes pisar a tu mujer o a tu marido, lo pisas, o a tu compañero. Luego tú estás en la pirámide. No forrado de millones, pero da igual, con 2 reales, ¿no? La vida, si vibras en la frecuencia natural, observando la vida, en la frecuencia 432, solo puedes vivir en el momento, en el ahora, envolventemente. Bueno, no me estoy saliendo del tema No, 432. no, porque, a ver, básicamente de lo que se trata es de aprender a ser y a surgir como la flor de loto, que surge con su pureza en medio del barro, es lo que hay que hacer actualmente. Ese es el desafío tiene cada uno de nosotros, y está claro que si, usando esa metáfora, si algo hay cada vez más alrededor nuestro es barro, desde todos los paradigmas en donde por natural, porque hemos aprendido a poner las fichas y apostar, ¿no? Llámese religión, ciencia, economía, política, cada vez el terreno está más embarrado. Y como yo menciono varias veces, si tú estás en un sueño, estás durmiendo y estás soñando lindo, pues no quieres despertarte. Para despertarte necesitas una pesadilla que en medio de la noche te haga saltar de la cama. Y está claro que lo que está sucediendo a nivel social tiene que ver mucho con esto. Estamos viviendo una pesadilla, pero en realidad eso es lo que te permite despertar. Si estuviera todo bien y todo lindo, pues nadie se preguntaría por algo. Así que no hay que tomarlo como una cuestión
que es del otro, que está mal, no, al contrario, es el momento idóneo, ideal para estas cuestiones, y la música en 432 es uno de esos valores, de esas cuestiones arcaicas y ancestrales e iniciáticas que hay que retomar. Así que en realidad siempre hablemos de lo que hablemos, cuando hablamos de estos temas estamos hablando de lo mismo, del ser humano como valor central. Así que no te has salido del tema. Simplemente es que cuando uno habla de estas cosas, como tú decías, es en círculo, es circular y se amplía ese círculo elásticamente hacia muchos otros temas. Así que no te preocupes. Pero para encarrilar, si quieres nuevamente y poner en foco el tema, eh, te preguntaba por Verdi, porque nos has dejado con la duda. Ya hace un rato que lo vienes mencionando, pero ahora sí Sí, cuéntanos, por favor. sí, porque es la parte, no estamos hablando de un tema New Age, un tema místico, no estamos hablando de pura ciencia, pura matemática. Tú hablabas de los platónicos, todo es matemática. La vida es pura matemática. Somos un fractal de una fórmula más grande, pero sigue siendo matemática. Es ahí donde Verdi, el gran genio de Verdi, él decía, ¿por qué mis grandes óperas en Italia suenan de una manera y las siento mía? Y el público vibra. Y cuando se interpretan en París o en Londres, en Alemania, ya no siento que es mi música. Ahí la gente es decir, no es tan explosiva como cuando la tocamos en Italia, en la frecuencia 432. Entonces se alió con una serie de físicos, matemáticos, puedo darte nombres, Fontanelli, Schauber, Montanelli, perdón, Longrassi, Merens, Savart, bueno, una serie de matemáticos y de físicos, y se pusieron a investigar por qué estas diferencias y qué es lo que hacía falta. Se dieron cuenta que hacía falta incorporar los 8 hercios. Y para incorporar los 8 hercios y para que fuera matemáticamente perfecta la frecuencia, tenía que ser en 432 en la central del piano. No valía el 430, 431, 435, estas oscilaciones que hemos dicho. Entonces él escribió una carta a los gobiernos, que la escribió en 1884, para que se instaurara la frecuencia matemáticamente pura y demostrada. Bueno, luego las conspiraciones de alrededor, pum pum, en fin, se logró un poco, firmaron miles y miles de músicos, tanto en París como en Italia, como en todas partes. Y bueno, durante un pequeño tiempo esto empezó a funcionar así, pero ya sabes, estaba la otra idea por el otro lado dando guerra y el poder y el dinero y la élite, que es la que disfrutaba de la música y podía costear uh, esta música, y, en fin, jugó todo esto. Ujú. Científicamente hay también muchos aparatos que miden las frecuencias, la música. Hay un aparato que es el cimascope, que eh, cuando se fotografían diferentes frecuencias, tenía por aquí, quería enseñarte una fotografía, Vamos. bueno, que yo creo que os la he mandado. Fíjate la imagen que sale, no sé si se ve bien, del 432. ¿Se ve algo? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? se ve, sí, sí. Igual Vale, pues después igual la ponemos cuando se haga la sí, edición del video, la mostramos con mayor calidad. porque la persona que, John Stewart, es el que ha experimentado con estas fotografías, fotografía muchísimas cosas y se asombraba por qué salía este triángulo de esta forma. Un triángulo que no es con líneas, sino en redondeces. Más bien parece como una especie de corazón abierto Ujú. por medio. Repitió una y otra vez estas fotos y bueno, salía siempre la misma, ¿no? Luego hay otro aparatito que es Kimatic, que hacen fotografías de música en 440 y en 432. ¿Casualidad? ¿Eh? Yo me río de las casualidades, ¿no? Llamamos sincronicidades divinas. El 432 siempre es una geometría sagrada, forma parte de la geometría sagrada y está perfectamente definida. El 440
sale manchosa y como borrón, quiere aproximarse a algo, pero, pero no. Bien. Bueno, No, a ver, ya que estamos entrando en la parte un poco más técnica, si, por decirlo de alguna manera, en donde, bueno, obviamente que eso vibra y al vibrar como una frecuencia tiene una incidencia directa sobre la materia. Eh, si alguien quisiera su biblioteca de música, pasarla, cambiarla de frecuencia, algún tema, ¿tienes alguna recomendación para hacerlo? sí, bueno, está tremendamente sencillo. O sea, vamos a dar las herramientas a las personas. En Facebook tenemos un grupo que se llama 432 hercios, la frecuencia natural. En este grupo vamos metiendo toda la investigación que vamos haciendo. Vamos ayudando a todas las personas y músicos, que ya hay un gran número, a decir gran minoría, ¿no? Ujú. Un gran número de músicos que está trabajando en estas frecuencias. Ya anteriormente Bob Marley y muchos otros afinaban en esta frecuencia porque lo sentían, pero no lo decían para no alterar a nadie, porque ya sabes que las cosas no se pueden decir a veces, ¿no? Pero ellos ya trabajaban en estas frecuencias. Entonces, hay unos programas que hemos metido, que es el Audacity, muy sencillo, te lo bajas gratuito porque todo el mundo que colabora en retomar esta frecuencia es altruista, nadie se forra, nadie gana dinero. Es cuestión de conciencia y sobre todo de sentimiento. Tú empiezas a escuchar de una manera y de otra y tú decides, aquí no se impone nada. Y si tienes una cierta sensibilidad, tardarás dos, tres canciones hasta que te das cuenta de la diferencia. Puedes notarla un poquitín más lenta, pero no es que sea más lenta, es que es más envolvente, te abraza la música. Vale, tenemos estos programas, el Audacity, te lo bajas, se indican muy claramente los pasos a seguir. Hay personas que han tenido algún problema y están los comentarios debajo, con lo cual las respuestas también están ahí. Ese sería el Audacity, hay algunos más, este es muy cómodo. Y luego hay otro programa muy interesante que es el Fobar, que ese yo lo tengo instalado en mi ordenador. Lo mismo, está el enlace, lo bajas gratuito, lo instalas y en lugar de escuchar tu música en el ordenador por el Winamp o por el Windows Mega Player, esto, bueno, por los que hay, Ujú. ¿no? Pues tú te instalas el Fobar, que casualmente tiene cara de extraterrestre, pero bueno, muy curioso. Y toda la música que quieres escuchar mientras estás en el ordenador, te la pasas ahí y estás escuchando tu música en 432. Evidentemente no es completa, porque una vez que se ha ido capando un poco la música y tal, no llega a ser completa, pero hay una aproximación. Yo lo que hago cuando me paso la música al Audacity, me la voy copiando, hago mis carpetitas de música y luego me los paso a DVD. El MP3 corta porque reduce demasiado y todo lo que reduce constriñe, no va, bueno, pierdes mucha calidad. El CD también, yo lo grabaría en un DVD porque eso valen más o menos lo mismo. Metes 12 canciones, no te caben muchas más, pero estás reproduciendo y te lo puedes llevar al coche, a tu gimnasio, a tu pilates, a tu tai chi, donde vas haciendo tus diferentes actividades y entonces estás oyendo la música que te gusta, pop, rock, heavy, clásica, toda la que tú quieras en esta frecuencia. Tú vas a sentir que cuando coges, por ejemplo, música New Age, ¿no? Música tan bonita, pero que no está en esta frecuencia, porque lo he dicho, todos los instrumentos salen afinados. Luego tú puedes reafinarlos. Mi afinador ha afinado mi piano a 432, ya soporta perfectamente. Las guitarras lo aceptan perfectamente porque bajas el peso de la cuerda y se te rompen menos. Es decir, luego con los instrumentos de viento y tal, bajas un poquito la boquilla. Todo es cuestión de ponerse manos a la obra, ¿no? Y los instrumentos electrónicos pues tienen o una clavija que tú puedes modificar o un numerito, no es nada complicado. Ujú. Es intención, es determinación, no porque lo digamos, sino porque tú prueba, compara, siente, obsérvate, permítete tu libertad de decidir y entonces actúa. Que no hay una modificación, oyes, ni te molestes. Tú sigue, fantástico. Que sientes que
hay algo que no sabes explicar, que hay una diferencia, trabaja con esta frecuencia. Nadie se va a enterar. Puedes llevar en el anonimato, no tienes que romper esquemas de la sociedad. Deja que funcione la sociedad como quiere. En la sociedad estamos todos, unos dentro del foso y otros planeamos o surfeamos, que es lo que yo digo, entramos, Ujú. disfrutamos de lo que queremos, salimos, hacemos nuestra propia historia y no se nota. No tenemos por qué ponernos de una forma escandalosa y llamar la atención. No, no. Bien. Como decía mi madre, para comer pollo no hay que tirar las plumas a la calle. Bien. Entonces, Bueno, bueno, a ver, está realmente muy interesante la charla. Ya llevamos casi 40 minutos hablando. Por cuestiones de tiempo del espacio que disponemos, te propongo que próximamente hagamos otro encuentro en donde poder retomar quizás sobre algunos puntos específicos que son muy interesantes, pero como punto ya de cierre te pregunto si tienes alguna dirección o la dirección que nombrabas del grupo, algún contacto por si la gente que nos escucha quiere hacerte alguna consulta, bueno, ¿de qué manera te pueden contactar? pues mira, más fácil que el grupo social este de Facebook, que digan lo que digan, al final nos podemos relacionar el mundo entero y tener un acceso, aunque nos controlen lo que quieran, no importa que controlen lo que quieran, ¿no? Entonces, a través de este grupo de Facebook que se llama el 432, la frecuencia natural, no, la frecuencia de la salud, porque después hemos ido cambiando nombres, pero no, está en 432, la frecuencia de la salud. Pueden escribirme a Ana María Aroa, tengo página en Facebook, no tengo inconveniente, mi página es como un periódico, donde ahí vamos metiendo información. Y a través de esto, pues genial. Las preguntas que quieran, hay muchas personas ya que son grandes conocedores y profesionales de electrónica y de muchas cosas. Y hacen preguntas las que yo puedo responder bien, y si no, hay el grupo entero se implica en responder y en ayudar a todo el que quiera. Bien, bueno, Aroa, te agradezco mucho el ratito, el encuentro, ha sido realmente un tema muy agradable. Te puedo asegurar que ha sido también en 432 el encuentro, ha sido muy tranquilizante, ha sido muy armónico y será entonces hasta el próximo encuentro. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Cristian. Que tengas un buen día. Gracias y para todos ustedes que nos están escuchando será hasta el próximo encuentro en tu propio camino. Muchas gracias.